Muy buenos días y muy feliz sábado. Esperamos que esta onda polar que ha estado afectando la zona centro-sur de nuestro país no les haya afectado y no esté produciendo brotes de gripe en ustedes y sus familias. La verdad es que ha estado muy frío en estos días, llegando a temperaturas bajo cero en muchas regiones de nuestro país y con gran cantidad de nieve en la zona sur y especialmente allí en la Patagonia. La verdad que hemos visto imágenes impresionantes en donde es muy alta la cantidad de nieve caída. Los invito en esta mañana a que oremos pidiendo la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tu amor, por tu protección y por todo lo que tú haces, Padre amado, por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir tu presencia en este programa y que tú estés también en cada uno de los hogares de aquellos amigos donde estén viendo este programa. Acompáñales a ellos, a aquellos amigos que tal vez tienen algún problema familiar, algún problema de trabajo o algún problema de salud. Padre amado, sé tú con cada uno de ellos. Querido Dios, quédate en nuestro programa. Te lo rogamos, no porque tengamos algún mérito, sino te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Aprovechamos de saludar a nuestros hermanos de la Patagonia, allá en el extremo sur de Chile, a nuestros amigos y hermanos de Coyhaique, allí de Chile Chico, de Cochrane, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, la iglesia más austral del mundo. Un abrazo para todos ustedes. Y por supuesto también un gran abrazo a todos quienes nos acompañan cada sábado en nuestra transmisión. Enviamos un caluroso saludo también a nuestra querida hermana Odette Mandiola, quien junto a su hija Midi nos ven cada sábado desde su hogar. Un abrazo también para ustedes. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre con bendiciones y buena salud. Asimismo, saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde toda América y desde Europa. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos cada sábado. Ahora los invito a que sigamos adelante con nuestra programación y alabemos al Señor con estos himnos.
Estefanía y su esposo le pidieron a Dios una familia y Él contestó su oración de una manera que no esperaban. Dios tomó 20 años para escribir cuidadosamente la historia de adopción, que es la historia de nuestra familia y que tenemos la seguridad de que Él la escogió para nosotros. Ella es nuestra, así como nosotros fuimos escogidos para ella. Después de casi un año de intentar tener un bebé, Estefanía no pudo quedar embarazada. Quisieron adoptar, pero descubrieron que el proceso demoraría más de lo esperado. Pero por esas cosas que hace el Señor, el año siguiente quedé embarazada. Tuve a mi primer hija y 3 años después tuve a mi segundo hijo. Sus oraciones fueron contestadas, con 2 hijos para cuidar, pero la adopción todavía daba vuelta en sus mentes. Yo le dije a mi esposo, tranquilo, yo voy a orar. Lo que voy a hacer es que le voy a pedir al Señor que la persona que Él escoja para nosotros venga hacia nosotros. Me acuerdo que le dije al Señor que era importante para nosotros que Él escogiera porque iba a ser esa persona que necesitaba la ayuda y que nosotros también necesitábamos de esa persona. La Iglesia Adventista de Limón, Costa Rica, está conectada con las necesidades de su comunidad. Cada semana, Estefanía y otros voluntarios visitan un orfanato local para llevar programas y estudios bíblicos para los niños que están interesados. Aquí viven más de 100 niños. Docenas de niños y cuidadores asisten a los programas y los cultos. Los miembros de iglesia van en parejas a visitar una casa específica del orfanato. Una amiga y yo nos correspondió la casa 7. Cuando estábamos dando estudios bíblicos en esa casa 7, yo noté que había una niña que se me pegaba mucho. Ella era la que me llevaba el bolso, siempre me recibía en el portón y me llevaba hacia su casa y ponía mucha atención en los estudios bíblicos. Entonces, así fue como yo fui conociendo el movimiento adventista. Así fue como yo me fui enamorando más de lo que ahora soy, una adventista. Yo me bauticé y yo recuerdo un día que yo le dije, ¿por qué no me adopta? Yo lo dije, fue algo como muy espontáneo. Yo le dije, ¿por qué no me adopta? Pero yo decía, ok, me parece una oración contestada porque habíamos dicho que la persona que el Señor escogía tenía que venir hacia nosotros. Y en efecto, esta niña venía hacia nosotros y me pedía que la adoptara. Con el tiempo, Michelle fue a vivir con Estefanía y se completó el proceso oficial de adopción. Hoy, Michelle estudia enfermería en la Universidad Adventista de América Central de Costa Rica. Es muy apegada a su familia. Desafortunadamente, Michelle es una de los pocos huérfanos que son adoptados. Aquellos que no son adoptados deben abandonar el orfanato al cumplir 18 años y enfrentan una dura realidad. Entonces, yo siento que esa es la realidad que muchos jóvenes viven ahí. Se deprimen, a veces no ven como el sentido a la vida y es porque honestamente no ven como esa luz que todo joven necesitaría. Este trimestre, parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un centro donde estos jóvenes puedan ir al cumplir los 18 años. Este centro proveerá un lugar seguro para que estén mientras aprenden un oficio y se convierten en miembros productivos de la sociedad, en vez de caer en las drogas y otras alternativas. Ese tipo de personas, aunque no lo aparenten, necesitan mucho amor, mucho aprecio, mucha comprensión. Por favor, ore por los niños y jóvenes de Limón, Costa Rica. Gracias por contribuir a esta ofrenda que marcará una diferencia en muchas vidas. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a la lección número 2
para el 13 de julio del año 2024. El título de la lección es Un día en el ministerio de Jesús. Y el propósito de la lección es mostrar en la versión de Marcos cómo era un día típico en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. Quiero decirte que Marcos no registra mucho las palabras del Señor Jesucristo. Marcos registra los hechos del Señor Jesucristo. Marcos está preocupado con las acciones, con lo que el Señor Jesús hacía. Es interesante que una de las palabras que se repite casi 50 veces es la palabra después o luego, en otras palabras, a seguir, porque Jesús está siempre de un incidente a otro, de un evento a otro, de una acción a otra, siempre moviéndose. Por eso Marcos presenta al Señor Jesucristo como siervo, vuelvo a repetir, no siervo de los hombres, sino como siervo de Dios, pero realizando un ministerio de amor entre los seres humanos. Bueno, vamos entonces a la primera parte del estudio bajo el título de Sígueme. Leo Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, aquí ya empezamos el relato de Marcos demostrando acción. Jesús andando, no sentado, no en la montaña hablando, sino andando junto al mar. ¿Quiénes estaban junto al mar? Los pescadores, el pueblo, los trabajadores. A Jesús le gusta estar donde tú trabajas, en la fábrica. Puedes creer que ahí en la empresa donde estás, el Señor Jesús está a tu lado, porque el Señor Jesús anda, camina, buscando los corazones, buscando, llamando a las personas. Andando Jesús, vuelvo a la lectura del texto, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. La primera vez que se registra la palabra le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La segunda vez que registramos la expresión le siguieron. Hay algunas cosas que tenemos que considerar de este texto. Ya dije, Jesús andando, Jesús buscando. Encuentra un pequeño grupo de pescadores. ¿Qué estaban haciendo estos pescadores? Estaban echando su red al mar. Quiere decir, ellos habían fracasado. Generalmente en esos lugares, la pesca se realizaba en la noche, no de mañana, no en el día. ¿Y por qué Pedro y sus colegas estaban ahí pescando durante el día? Porque habían fracasado durante la noche. No habían recogido nada. Y Jesús les dice, sígueme. Y Pedro, dejando todo, sigue al Señor Jesucristo. Más adelante, Jesús encuentra a otro grupo de pescadores, pero estos pescadores no están pescando, están remendando las redes. ¿Cuándo los pescadores remiendan sus redes? Cuando han tenido una buena noche de pesquería. Ahora ya entregaron el pescado, ahora están arreglando sus redes para pescar de nuevo en la noche. O sea, tú ves aquí al Señor Jesucristo encontrando al primer grupo de personas que no habían tenido una buena jornada, al segundo grupo de personas que habían sí tenido una buena jornada. Quiere decir, Jesús busca a los buenos empleados, Jesús busca a los desempleados. Jesús busca a los que están luchando para sobrevivir con la situación económica, pero también Jesús busca a los que la vida les ha sonreído, han aprovechado las oportunidades y les ha ido bien. Jesús busca a todos y la invitación es sígueme. En esta ocasión Jesús
estaba haciéndoles la invitación para que formasen parte del núcleo de sus discípulos. Pero a lo largo de todos los tiempos la invitación siempre ha sido sígueme, sígueme. Desde el jardín del Edén, cuando Dios llegó al jardín y Adán y Eva estaban escondidos por causa del pecado y los llamó, ¿dónde estás? En otras palabras le estaba diciendo, sígueme. La Biblia es un libro de invitación, sígueme, sígueme. ¿Qué cosa es ser un cristiano? Ser un seguidor de Jesucristo. ¿Y qué cosa es seguir a Jesucristo? Caminar con Jesucristo, ir en pos de Jesucristo. Pero tú puedes pensar, pero pastor, eso es teórico. ¿Cómo es que yo voy a seguir a Jesucristo hoy? ¿Solo siguiendo sus enseñanzas? No, querido. Hay una manera práctica de seguir a Jesucristo. Hoy día tú puedes ser un discípulo del Señor Jesús, pero para eso tienes que caminar con Jesús, tienes que seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús de manera práctica? Cuando oras todos los días, constantemente, en todo tiempo. Cuando estudias la Biblia todos los días y cuando buscas a una persona para Cristo, porque Jesús quiere hacerte un pescador de hombres, no un pescador de pescados, sino un pescador de hombres. Cuando tú haces esas tres cosas, oración, Biblia, y buscas a una persona para Cristo, estás siguiendo al Maestro. Y si aprendes a seguir a Jesús en esta tierra, en el cielo también lo vas a seguir. Porque cuando Juan vio en Apocalipsis 14 a los redimidos, dice que ellos le seguían al Cordero por donde quiera que el Cordero iba. Ahora, si en el cielo vamos a seguir a Jesús, es porque en esta tierra aprendimos a seguirlo. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo Un inolvidable servicio de adoración. Leo Marcos 1, 21 al 28 y voy a ir comentando. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Primera lección que yo encuentro aquí. En el mismo principio de su ministerio, en Capernaum, el sábado, el Señor Jesucristo se dirigía al templo. No era templo, era sinagoga, pero se dirigía a la sinagoga para enseñar. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, hoy, el sábado, nos dirigimos al templo a aprender del Señor Jesucristo, que está dispuesto a enseñarnos a través de su palabra. Sigo leyendo el texto. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir, la predicación de Jesús era diferente. Ahora, ¿por qué era diferente? Lo vamos a ver un poco más adelante. Sigo leyendo el texto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 3 pensamientos. El primer pensamiento. Interesante que el hombre endemoniado, cuando apareció el Señor Jesucristo, comenzó a hablar. No era el hombre, en realidad era el demonio. ¿Y qué dijeron? Sabemos que tú eres Dios. Voy a leer el texto literalmente. Sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo sabe quién es Jesucristo. El diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce la profecía. Solo que la palabra de Dios no lo cambia. El diablo sigue siendo diablo. Porque ¿de qué te vale conocer la palabra de Dios si no dejas que la palabra te transforme? Y en realidad, cuando digo que la palabra no es la lectura mecánica de la Biblia,
sino que la palabra es el propio Señor Jesucristo hecho carne. Cuando tú aceptas a Jesucristo a través de su palabra, aceptas la gracia perdonadora y al mismo tiempo la gracia transformadora. Pero una persona endemoniada que vive una vida completamente en el pecado, también puede aceptar que Jesús es santo, que Él ha venido de Dios. Esa es la teoría que no lo cambia. Segundo pensamiento. La gente se preguntó, ¿qué autoridad tiene este? Él predica con autoridad. Ahora, ¿dónde estaba la autoridad del Señor Jesucristo? Es que su palabra no era solo palabra, era acción. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesús se levantaba para predicar, la gente podía ver en su rostro, en sus ojos, que Él no era como los escribas que iba a repetir una frase aprendida, un bosquejo de sermón aprendido. Él hablaba con el corazón. Él era la propia palabra. Esa es la diferencia entre una predicación que transforma y una predicación que satisface el intelecto, la mente. Y cuando termina el sermón tú sales diciendo, ¡ay, qué bonito sermón! ¡Ay, me gustó el sermón! ¡Ay, me agradó el sermón! ¡Ay, qué elocuente es el pastor! Esa es una cosa. Otra cosa es que tú salgas compungido, conmovido, tocado por la palabra, sin elogiar a nadie, simplemente cabizbajo, reflexionando, porque la predicación tuvo la autoridad que viene de Dios. Interesante ese pensamiento. Y el tercer pensamiento de esta parte es que muy pronto se difundió la fama del Señor Jesucristo por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque su predicación era poderosa, porque su predicación no consistía solamente en palabras, su vida, su corazón, porque Jesús era el hombre de Dios, era el Dios hecho hombre, venido a este mundo, y vivió como el Dios que era, hombre de Dios, varón de dolores, transmitiendo no solo una teoría, sino tratando de llevar a los hombres a vivir de una manera completamente diferente. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo Más ministerio sabático. Marcos 1, 29 al 34. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Algunos pensamientos de este texto que acabo de leer. Jesús había expulsado el demonio. En la parte anterior ya vimos eso, en el día sábado, en la sinagoga. Cuando terminó el culto en la sinagoga, cuando terminó el milagro de la expulsión del demonio, el Señor Jesucristo se dirigió a la casa de la suegra de Pedro, que estaba ahí en Capernaum. Pero la suegra de Pedro estaba enferma. Enseguida le contaron a Jesús. Y Jesús nuevamente opera un milagro en sábado. Se acerca de la suegra de Pedro, la toca y la cura de la fiebre. Ahora me impresiona este segundo pensamiento. El texto dice que inmediatamente la fiebre le dejó y ella empezó a servir al Señor Jesucristo y a los discípulos, a preparar el almuerzo. Quiere decir, cuando Jesús te salva para que sirvas. Cuando Jesús te libra del
tu pasado, te sana, te cura espiritualmente. No es para que permanezcas en la inercia, en la contemplación. Es para que empieces a servir. ¿Cómo? De cualquier manera, en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, predicando el Evangelio, compartiendo tu fe. Jesús no salva para que te quedes sentado simplemente yendo una vez por semana a la iglesia a adorar. Jesús te salva para que seas un siervo útil, una sierva útil. Y eso es lo que la suegra de Pedro hizo. Cuando llegó el final de ese sábado, allá en la puerta de la casa de la suegra de Pedro, había agolpado una multitud que traían ciegos, enfermos, cojos, endemoniados. Y Jesús curó, sanó, libertó a esa gente enferma. Es por eso que digo que Marcos no registra tanto palabras del Señor Jesucristo. Registra más hechos, acciones. Porque el Evangelio no es solamente teoría. El Evangelio consiste en vidas transformadas. Gente sanada, pero sanada para servir. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El secreto del ministerio de Jesucristo. ¿Dónde estaba el secreto de su predicación poderosa? De su vida de milagros. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Por qué los demonios temblaban en su presencia? ¿Porque era Dios? Sí, era Dios, pero había nacido como hombre, había venido como hombre a esta tierra. Como un ser humano había sido bautizado. Dirigido por el Espíritu había ido al desierto, había enfrentado la tentación, había luchado. Pero, ¿dónde estaba el secreto de la vida victoriosa de Cristo? Leo Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Nadie vivió como Jesús vivió, simplemente porque nadie oró como Jesús oró. A veces vivimos así tan envueltos en este mundo, que los amigos, que esto, que aquello, que lo otro. No tenemos tiempo para permanecer a solas. ¿Cómo es bueno retirarnos, quedarnos a solos con Jesús, conversando con Él, abriéndole tu corazón, diciéndole que eres un ser humano débil, que necesitas de la fuerza del Señor Jesucristo? Eso le va a dar poder a tu predicación, a tu palabra. Cuando vayas a contarle tu testimonio a otra persona, lo vas a hacer con poder, porque ese poder viene de tus momentos a solas con el Señor Jesucristo. Otra cosa interesante del texto que acabamos de leer: Pedro y otros llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, hay mucha gente que te está esperando allá. Y Jesús le dijo: sí, pero no voy ahí, aquí. Vamos a otros lugares. Hay otra gente que necesita en otros lugares. ¿Y por qué? Porque en este lugar Jesús ya había hecho bastante trabajo. Las personas que habían sido convertidas y tocadas por el trabajo de Jesucristo, ahora tenían que ir buscando a otras personas y realizando también el ministerio que el Señor Jesucristo les había enseñado. Mientras Jesús y sus discípulos se trasladaban a otro lugar a evangelizar territorios nuevos. Esto nos enseña la lección. A veces tú estás 20 años en una iglesia. No quieres salir de esa iglesia. Pero hay otros lugares que no están evangelizados. ¿Por qué no te atreves a tomar unos 4 o 5 hermanos de esta iglesia y ir a plantar una iglesia en un nuevo lugar? Eso es lo que el Señor Jesús haría. Y no estar solamente en el mismo lugar siempre. Hay territorios nuevos, hay fronteras nuevas. El Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero eso tiene que comenzar en tu iglesia.
a todo barrio, a todo rincón de tu ciudad. Hay un sector en São Paulo, Brasil, que me agrada mucho, el sur, la parte sur, donde cada pocos kilómetros hay una iglesia de 200, 150, 100 miembros, 120 miembros, 200 miembros, iglesias, porque los hermanos van, cuando la iglesia crece, se separan, abren nueva iglesia por aquí, nueva iglesia por allá. Es así el plan divino para su pueblo. Pues llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo ¿Puedes guardar un secreto? ¿Por qué viene esta pregunta? Vamos a leer Marcos 1, 40 al 45. Vino a él, a Jesucristo, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Voy a parar aquí un poco. Es como si un pecador hoy día fuese al Señor Jesús y le dijese, Señor, soy un pecador, soy un leproso. Si quieres, puedes transformarme. Y Jesús te va a decir, claro que quiero, hijo. Claro que quiero limpiarte. Claro que quiero perdonarte, transformarte. Claro que quiero hacerte una nueva criatura. Y lo tocó. Dice, quiero, sé limpio. Y así, vuelvo a leer el texto, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Interesante, ¿por qué Jesús le dijo al leproso curado, no le digas nada a nadie? No era porque Jesús no quisiera que él predicara el evangelio, que él anunciara el milagro que Jesús había hecho con él. No. Es que había otro motivo. Sigo leyendo el texto. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, el leproso, curado, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí tú entiendes por qué el Señor Jesús le dijo al leproso, mira, no digas nada, ve al sacerdote, cumple con el ritual del leproso que ha sido curado. Las instrucciones estaban en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué dijo Jesús eso? Porque él tenía que entrar a las ciudades y evangelizar. Pero cuando la noticia de este milagro se corrió por ahí, el Señor Jesucristo ya no podía entrar a las ciudades para cumplir su ministerio, porque los enfermos lo rodeaban. Entonces él tenía que quedarse en lugares desérticos. ¿Por qué? Porque él tenía un programa que cumplir. ¿Cuál era ese programa? No era solamente curar. Aquí está una cosa interesante. ¿Por qué tú crees que en iglesias donde se prometen milagros, se prometen curaciones, inclusive a cambio de dinero, multitudes van y llenan estadios? ¿Por qué? Porque las multitudes siempre han sido así. Estamos buscando la solución de nuestros problemas inmediatos y nos olvidamos que nuestro verdadero problema es el pecado y que curados del pecado nuestros otros problemas desaparecerán. Pero es que el hombre carnal no tiene capacidad de distinguir. Él solo tiene necesidad de sus necesidades inmediatas, que falta dinero, que falta salud, que falta casa, que falta empleo. Claro que esos son problemas. Pero el verdadero problema es que no tenemos el corazón transformado, no tenemos paz, vivimos atemorizados, vivimos desconfiados, vivimos resentidos, vivimos heridos con Dios, pensando que Él no se acuerda de nosotros, que Jesús no es que no quería sanar, tanto así que curaba y hacía milagros, pero Él quería que las personas entendieran que su ministerio no era solo curar de los males físicos,
sino curar del pecado. Y ellos, con el entendimiento oscurecido por sus males físicos, no tenían capacidad de entender su verdadero problema. Mi pregunta para ti es, ¿has entendido cuál es la raíz de todos tus problemas? ¿O piensas que tu problema es solo empleo, dinero, casa? El verdadero problema está en el corazón. Cuando Jesús llega a la vida, llega para curar el corazón. Con tu corazón curado, tú miras la vida de manera diferente y encuentras la salida que antes no encontrabas porque antes no tenías paz en el corazón. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima semana. Un abrazo, muchas bendiciones para ti en esta semana que estamos empezando, porque generalmente la lección sube al aire el domingo. Tú tienes tantos desafíos esta semana, no tengas miedo. Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios va ayudándote a vencer las dificultades, llenándote de poder, sacando el miedo de tu corazón. El viernes, cuando llegue ya el sábado, tú te vas a dar cuenta que esta semana mismo Dios ya hizo muchos milagros en tu vida. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz sábado, niños. Estamos otro sábado aquí juntos nuevamente, reunidos ¿para qué? Para alabar y para dar gracias a Jesús. A través de este momento queremos siempre acordarnos y recordar que en nuestro corazón tenemos que tener el propósito de parecernos cada vez más ¿a quién? A Jesús. Bueno, hoy la historia se trata de un hombre, el más viejo del mundo. ¿Cuál será? Pero vamos a leer nuestro versículo. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, 80. Con todo, lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. Salmos 90:10. La Biblia está diciendo que las personas viven entre 70 y 80 años. Sabemos que también hay abuelitos que viven más de 80 años. Pero este hombre más viejo del mundo, ¿quién sería? Sí, yo sé que ustedes saben, pero a ver si recordamos un poco. Adán, ¿cuántos años vivió? La Biblia nos dice que él vivió, ¿cuántos años? 930 años. Sí, y también dice que cuando él tenía 130 años, tuvo un hijo. Imagínense, y después de esos 130 años tuvo más hijos. Antiguamente las personas vivían muchos años. Yo creo que ustedes están diciendo, pero ¿y Matusalén? Sí, Matusalén fue también la persona que vivió muchos años. La Biblia nos dice que él vivió 969 años. Casi 1000 años. ¡Oh, qué tantos años vivió él!
Pero él no es el más viejo del mundo. ¿Quién creen ustedes quién es? Ustedes saben que hubo un hombre que era muy amigo de Dios. Le gustaba estar todos los días con él, hablar todos los días con él. Y la Biblia nos cuenta que ¿qué pasó? Que Dios se lo llevó al cielo. ¿Quién era él? Enoc. Y la Biblia nos dice que Enoc, cuando se fue al cielo, tenía más de 300 años. ¿Y si está con Jesús todavía en el cielo? ¿Cuántos años tiene él? Miles de miles. Entonces, él es el hombre más viejo del mundo. Claro, es una bendición tener vida. Es una bendición todos los años que Dios nos da, el día a día que Dios nos da. Queridos niños, demos gracias a Jesús porque Él nos da un nuevo sábado. Demos gracias a Jesús porque en este sábado podemos honrarlo, podemos alabarle. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Jesús por este lindo sábado? Oramos. Gracias, querido Jesús, porque tú nos das la vida, porque nos diste un día sábado más y porque tú también nos das todos los días. Acompáñanos y ayúdanos a ser buenos y fieles hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños, ahora vamos a cantar todos juntos. El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recepción del sábado es. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Papito y mamita, del trabajo descansan ya, para reunirnos todos en la sala y cantar. Pronto iremos a la iglesia, porque es día del Señor. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Sí. El texto bíblico de hoy es muy interesante porque está en el libro de los Proverbios y habla de los necios y los holgazanes. Y para ser honestos, la forma en que se los entremezcla en el texto hace que sea difícil separar los unos de los otros, lo que podría estar diciéndonos algo importante. Bien, este es el texto bíblico y dice: la puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero luego es incapaz de llevársela a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 personas que saben responder. Y aquí va una historia. Hace algunos años llegó una nueva familia a una iglesia durante el fin de semana en el que el pastor estaba ausente. Y llegaron justo a la hora del almuerzo comunitario. Tenían muchos hijos
y se supo que vivían en la parte trasera de una camioneta mientras viajaban quién sabe dónde. Los miembros de la iglesia los recibieron de brazos abiertos, tal como el pastor sabía que lo harían, y los trataron como a reyes. Algunas semanas más tarde, uno de los miembros había llevado a esta familia a su granja y les había dado una casita para que vivieran. Pero mientras paraban allí, no mostraron la más mínima cortesía, ni siquiera colaboraron con las tareas básicas, aunque tenían casa y comida gratuitas. En realidad, debería decirlo con otras palabras. El padre se negó a hacer cualquier trabajo mientras obligaba a sus hijitas a hacer todas las tareas. Y cuando el dueño de la granja le pidió que podara los matorrales o que cortara leña, recibió como respuesta que donde quiera que iban los apóstoles eran recibidos por los hermanos y que él esperaba el mismo tratamiento, ser recibido en ese hogar sin responsabilidades adosadas. El dueño de la granja acudió al pastor furioso. ¿Es cierto eso, pastor? ¿Tengo que recibirlo sin esperar que realice ninguna tarea? Espera un minuto, dijo el pastor. Si quieres, voy contigo y te ayudo a echarlo de la casa. Bueno, ¿no es esa una actitud demasiado dura de parte de un pastor? No, en absoluto no. La Biblia nos dice que debemos ayudar a los que tienen necesidades genuinas, pero no se nos pide que necios holgazanes se aprovechen de todos nosotros. Este ocupante ilegal de la propiedad de este miembro se corresponde perfectamente con la descripción que hace nuestro texto de hoy. Ama comer la comida, pero al hacer uso de los recursos lo deja cansado para cualquier otra tarea. Y las personas que están a tu alrededor, con sentido común y conocimiento práctico, pues les parecen tontos, porque después de todo, él vive de arriba gracias al trabajo duro de los demás. Pero la Biblia, hermanos, habla claro en cuanto a esto. A veces las personas no están enfermas, a veces no están en emergencia médica que les impida trabajar, solo se trata de haraganería. Y como verás, la Biblia señala que las 7 personas que no son perezosas tienen respuestas sensibles. Son sabias, están encontrando su lugar en el mundo de Dios y aprendiendo de Él. Dios nos ayude a ser responsables y ayudar a otros a ser responsables. Todos tenemos que dar cuenta a Dios y también, ¿por qué no?, los unos de los otros. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a ir bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Después de tanto tiempo, tantas noches sin dormir, tantas lágrimas de angustia y soledad, entiendo que en mí tiene que resucitar esa fe que alguna vez en mí se halló.
aflicción, no entienden el porqué de su dolor, desean morir, no saben dónde ir, también necesitan renacer. Hazme renacer, yo quiero renacer. Ya no puedo continuar esta vida sin Jesús. Necesito cada día de su amor. Hazme renacer, yo quiero renacer. Una nueva vida yo quiero recibir, Señor. Yo quiero cada día entregar mi corazón, pues quiero experimentar lo más que solo hazme renacer, Señor. Yo quiero cada día entregar mi corazón, pues quiero experimentar lo más que solo tú me das. Es por eso que yo quiero renacer. Es por eso que yo quiero renacer. Luego de escuchar esta hermosa melodía interpretada por fieles voces de Colombia, en donde expresamos al Señor nuestro deseo de renacer en su presencia, nos acercamos al momento de la meditación de esta mañana. Que nuestra mente sea un terreno fértil en donde el mensaje del Señor pueda germinar. Dios nos bendiga y acompañe con el tema de hoy. Homicidios, asesinatos, terremotos, inundaciones, incendios. El corazón del hombre se ha enfriado. ¿Todos estos acontecimientos son señales del fin? ¿Cuál es el propósito de todo el sufrimiento que está pasando hoy el mundo y algunos lugares en específicos aquí en el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de estas señales, como le llaman muchas personas y por sobre todo dentro de la religión cristiana? Todo esto y mucho más lo vamos a responder en este breve sermón que hablaremos de todos estos acontecimientos. Te invito a orar, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de impartir tu palabra y poder estudiar juntos lo que está pasando hoy en día y lo que tú nos quieres decir sobre esto. Tu Santo Espíritu ennoblezca nuestros corazones. Jesucristo es el mensaje principal y central y que tú, Padre Celestial, nos enseñes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, porque más que una predicación también, será también información. Y dentro de esa información también vamos a dar un tono de reflexión al final de este sermón. Mateo 24, abre tu Biblia en Mateo 24, aquí yo ya la tengo abierta en el Evangelio, primer Evangelio de San Mateo. Mateo 24, que es un sermón escatológico. A diferencia del Sermón del Monte del capítulo 5 y 6, Jesús ahora habla de los acontecimientos finales antes de su venida, antes de que Jesús regrese por segunda vez. Es llamado el sermón escatológico. Escatológico significa los eventos del tiempo del fin. Estudia los eventos del tiempo del fin. Vamos a Mateo 24, porque aquí los discípulos están en una interrogante y le preguntan a Jesús. Jesús había dicho, todo este templo que ustedes ven, todo este templo que ustedes ven, todo este templo majestuoso por los judíos, el orgullo de la nación judía y de ustedes, será destruido. Los discípulos estaban atónitos, sorprendidos, y le preguntaron a Jesús,
En el verso 3 del capítulo 24, en nuestras Biblias, el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y cuándo es el fin del siglo? Interesante pregunta, porque después de que Jesús le hubiera dado un sermón completo a todo el público, aquí el texto bíblico dice que los discípulos lo apartaron, porque Jesús les decía las cosas secretas del reino a sus discípulos, no a todo el mundo. No a todo el mundo Jesús le especificaba todos los acontecimientos que iban a sobrevenir a toda su audiencia. Él eligió discípulos porque los discípulos iban a ser los encargados de manifestar, de predicar las cosas secretas del reino. Y los discípulos lo apartan. Y Jesús les dice estas cosas, las señales del fin, solamente a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza? Solamente los verdaderos discípulos de Cristo van a saber interpretar, sin alarmar, las cosas que están ocurriendo ahora y las cosas que van a ocurrir en el futuro. Alguien que alarme, alguien que haga una alerta de que Jesús ha de venir un día en específico, una hora en específico, un año en específico, lo que la Biblia nos sugiere, no es un verdadero discípulo de Cristo. Porque Jesús dice, no, nadie sabe ni la hora ni el día. Sin embargo, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesús, va a saber interpretar el texto bíblico y también va a saber especificar lo que Jesús nos está tratando de decir. Sin alarmar, sin poner hora, ni días, ni fechas, solamente nos insta a una preparación y también nos insta a estudiar específicamente el texto bíblico. Entonces, Jesús les dice lo siguiente en el texto bíblico. Apartados, recuerda que están apartados los 12 y Jesús. Y el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Sigue el texto bíblico: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal, entre comillas, Jesús todavía no habla de señales. Aquí está diciendo solamente un sermón y está especificando las cosas que han de ocurrir en ese contexto. Vendrán muchos en nombre de Cristo, como primera señal, entre comillas. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús dice que nadie os engañe. Vamos a la segunda señal. ¿Ok? Dice, versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y aquí Jesús se explaya. Primero dice que vendrán en su nombre. Después viene el versículo 6 y 7, que todos los hemos escuchado. Oiréis rumores de guerra, guerras, pestes, terremotos, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que, por no decir muchos, todos se olvidan. Hay un detalle en el cual muchos pasan desapercibidos. Muchos se enfocan, muchos se detienen en las guerras, en los terremotos, en los acontecimientos que están pasando en este momento, como el terremoto que aún está causando heridos y muertos, más de 8.000 muertos en Turquía, Siria, mega incendio en el centro sur de Chile, una inundación en Arequipa, Perú. Recientemente se juzgaron a 8 personas jóvenes de Argentina por matar brutalmente a un joven. Y recientemente se emitió el juicio. Todos estos acontecimientos son señales, y este es el punto que todos se saltan. Vamos al punto que está en los versículos que recientemente leímos. Dice, la última parte del verso 6, pero aún no es el fin. La última sección del verso 8, pero todo esto es solo el principio de dolores. Estos dos elementos, estos dos principios, todos se olvidan. Y lastimosamente vemos en redes sociales, lastimosamente vemos también en muchas denominaciones cristianas que hacen una alerta, falsamente alerta. Porque el texto bíblico dice que aún no es el fin.
Entonces, ¿por qué vemos en las redes sociales que estas son señales de la segunda venida? ¿Que estas son señales del fin? Es decir, si hay guerras, hay terremotos, incendios, inundaciones, ¿quiere decir que el fin se aproxima? Jesús dice todo lo contrario. Lo que dice Jesús contrarresta lo que dicen las denominaciones, algunas denominaciones cristianas, y es lo que dice, aún no es el fin. Y dice que es el principio de dolores. Entonces, ¿son señales del fin? Al parecer la Biblia nos sugiere que no son señales de la segunda venida. Jesús dice que solamente es el principio no de felicidad, principio de dolores. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? Al final de este estudio lo vamos a responder. Y sigue el texto bíblico, porque se explaya Jesús en Mateo 24. Entonces dice, verso 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aquí también Jesús está haciendo un principio profético. Dice que por causa de mi nombre muchos serán odiados. Si bien es cierto, gran parte del mundo es cristiano, también gran parte del mundo no tolera a los cristianos o no tolera el mensaje de la Biblia. Muchas personas no creen en Dios y ese ateísmo impulsa a tener un odio contra los seguidores de Cristo. En vez de tener discusiones maduras, formales, entre interpretaciones, se ha generado un odio contra iglesias, contra seguidores de Cristo. Por lo tanto, esto también es un indicio, no es una señal, es un indicio de que este sermón se está cumpliendo. Debemos tomar el sermón escatológico como una profecía que se está cumpliendo, no como una gran señal de la segunda venida de Cristo. Seguimos con los indicios de Mateo 24 y que cada vez van empeorando. Primero Jesús, para hacer un breve resumen, relata señales naturales, de catástrofes naturales. Ahora va más específico, ahora va a un tono más personal, ahora va a un tono más horizontal, entre clases sociales. Primero te nombré el odio de las personas del mundo contra los seguidores de Cristo. Ahora dice, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, y esto es un principio importante, el texto bíblico dice que por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día la maldad no da abasto. Por lo menos Chile está pasando por una gran crisis de maldad, de homicidios, de asesinatos. Lo dicen los números. Y así se multiplica la maldad. Y al parecer nadie haya un freno a esto. Y por esa razón muchos olvidarán amar. En contraste de lo que Jesús dice más atrás, ama a tu enemigo. Pero por haberse multiplicado tanta la maldad, el corazón del hombre y de la mujer se olvidará de amar. Y quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de la vida, se decepcionó del sufrimiento. Quizás le estoy hablando a alguien que se decepcionó de Dios, de Cristo. ¿Dónde está Dios en todas estas catástrofes? ¿Dónde está? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Quizás tú te diste por vencido. Quizás estás pasando por una gran depresión, un estrés. Quizás estás muy decepcionado y no encuentras a alguien a quien amar o no encuentras que alguien te ama a ti. Quizás no fuiste criado por tu familia, eres adoptado, adoptada. Tus padres, tus madres tuvieron que ir, se perdieron su vida cuando tú eras niño y te decepcionaste. Y eso es importante porque cuando el corazón está frío, demostrará esa frialdad con los demás, con una apariencia negativa, con una apariencia de odio. No, ese corazón no te va a impulsar a dar al otro, al prójimo, ayudar al prójimo. Todo lo contrario, te vas a sentir atacado sin que alguien te ataque. Muchas veces nos pasa eso. Nos sentimos atacados y en realidad nadie nos está atacando. Muy bien, pero Jesús al parecer da una clave para persistir ese acontecimiento. Dice, ya leímos el verso 11, vamos a leer el verso 13.
pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Repito contigo, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí habla de perseverancia, ¿ok? Interesante, porque a pesar de estos acontecimientos que como consecuencia, como resultado, traen sufrimiento y muertes, aquí habla de un elemento clave, perseverar. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios, en el famoso relato La carrera de la vida o la carrera espiritual. No gana el que mejor corre, no gana el que más rápido corre, no gana el que está mejor preparado en resultados físicos para así correr más rápido. No, Pablo dice que gana el que persevera. No importa si eres lento, no importa la velocidad en la que tú vayas, lo importante es perseverar. Y ahora Jesús usa esta misma palabra de perseverar. Jesús usa esta palabra en Apocalipsis 14, verso 7. Acompáñame al texto bíblico en Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. No es el 7, sino el verso 12. Jesús dice lo siguiente, en el clímax del gran conflicto. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente, la misma palabra, Jesús lo usa en el sermón escatológico como perseverar, y aquí se usa como paciencia. ¿Cómo cambia los conceptos? ¿No será que tenemos que ser pacientes? Ahora bien, yo te dije al principio, ¿cuál es el propósito de todo este sufrimiento? De todos estos acontecimientos que perjudican a personas. ¿No será que el Señor permite estos acontecimientos para que el Señor pueda desarrollar esa paciencia que nos falta? ¿No será que todo este sufrimiento que no da abasto, al parecer se ve que no da abasto, ¿no será que Dios quiere desarrollar nuestra perseverancia? ¿No será que Cristo ve algo en ti, en tu corazón? ¿No será que Cristo ve algo en ti que va más allá de lo que el ojo humano ve? Cristo conoce tu corazón. Y donde no hay un llamado de amor, donde no hay un llamado de esperanza, donde no hay un llamado de positivismo, al parecer el llamado de sufrimiento es la alarma de Dios para decirte que te entregues a Él. Jesús dice muy claramente, es el principio de dolores. Y también dice en Mateo 24 que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Es claro el texto bíblico, para desarrollar tu paciencia, tu perseverancia. Esta es la paciencia de los santos. Ser santo no quiere decir ser perfecto, sino que al parecer el texto bíblico de Apocalipsis 14 sugiere que ser santo es ser perseguido, es ser odiado, es no recibir amor, es dar amor, pero al parecer no recibir. Jesús dice, es mejor dar que recibir. ¿No será que esto también Cristo quiere desarrollar? Esta es la paciencia de los santos. Yo te pido a ti que tengas paciencia, que aún no es el fin, ¿ok? Quizás perdiste a un amigo, una amiga, y quiero decirte que aún no es el fin, es el principio. Agradécele a Dios que es el principio, porque si fuera el final, lo más probable es que quizás nosotros ya no tengamos tiempo. Si es el principio, alegrémonos, gocémonos, a pesar de, porque nos da tiempo para prepararnos y entregarnos a Cristo, porque es necesario que esto acontezca, porque es necesario que tú te conviertas a Jesús, a Cristo, por medio de las aguas del bautismo, porque aquí dice que los que tienen la perseverancia de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la perseverancia da como resultado una fidelidad a Dios, no una infidelidad. Es muy diferente. La perseverancia dentro del positivismo que te entrega el mundo, dentro del coaching, dentro de la motivación que te entrega el mundo, es muy distinta esa perseverancia que la perseverancia que quiere desarrollar en ti Jesús. Es esa paciencia que da como resultado fidelidad y tener la fe de Jesús. Es un vivir como Jesús, tener el corazón de Jesús.
¿Cuál es el llamado y cuál es la conclusión? Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo 24. ¿No perdiste el texto bíblico? Mateo 24. Al finalizar la sección, Jesús dice que claramente que estas no son señales, ¿ok? Los terremotos, las guerras que tú has presenciado y que tú has visto en las noticias no son señales. Son solamente indicadores de la próxima venida de Jesús. Indicadores que se han cumplido. Y además, terremotos, incendios, devastaciones, asesinatos, homicidios, han pasado todo el tiempo. ¿Se ha ido incrementando? Sí, pero siempre ha pasado. Sin embargo, aquí Jesús dice algo clave. En el verso 20 del capítulo 24, el verso 22, verso 23, dice: entonces si algunos dicen, mirad aquí está el Cristo y mirad allí, no lo creáis. Verso 24, porque hay falsos profetas que se levantarán y harán grandes señales y prodigios. Interesante esto, porque los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿cuáles son las señales de tu venida? Queremos señales de tu venida, no de falsos profetas. Jesús no le dice nada aún de las señales de su venida, sino que le dice que cuidado. Ten cuidado, le dice a los discípulos. Habrán señales, pero no mías. Habrán falsos profetas. Habrá un anticristo que vendrá antes de Cristo, que hará señales. Cuidado, porque ese no soy yo. Mucha gente y muchas denominaciones cristianas se levantan profetas, hacen milagros que Jesús no hace, porque esos milagros, entre comillas, perfectamente lo puede hacer el trabajo, el esfuerzo humano. ¿Cuáles son esos milagros que tú me estás hablando? ¿Cuáles son esas fiestas, esos shows que hacen denominaciones cristianas? Esos profetas que se levantan, que dicen que Jesús va a venir, que esto es por culpa de, esto es por culpa del otro, y que por este acontecimiento esto va a pasar, que ponen fechas, horas, años de su venida. Ten cuidado con esas falsas denominaciones, falsos profetas y falsos seguidores de Cristo, porque los hay. Si Jesús los dice que hay, es porque los hay. Dice Jesús, que nadie os engañe, que nadie te engañe. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de su venida? Muy bien, aquí te voy a nombrar por lo menos 3 señales de su venida. La primera señal de su venida será la predicación del Evangelio. Aquí dice, en el verso 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús es inteligente, es sabio en este sermón. Jesús dice, para recapitular, estas señales que estás viendo no son señales. La señal de mi venida será la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y ahora tú entiendes el propósito de las catástrofes, el propósito del sufrimiento. Ahora lo entendemos mucho mejor, porque cuando vemos familias sufriendo, cuando vemos personas que están a punto de quitarse la vida, vemos personas que perdieron todo en incendios, devastaciones, terremotos, es una oportunidad de predicarle a esas personas. Y ahora entendemos el propósito del sufrimiento, porque al parecer un llamado de amor te va a mantener ahí quieto, pero el sufrimiento es el llamado que Jesús usa para que tú te entregues a Él. Al parecer la Biblia nos sugiere eso. Y es la oportunidad de poder dar el mensaje a esa familia, esas personas que sufren. Imagínate, ¿cuántas iglesias verdaderas han aprovechado esta oportunidad de predicar el Evangelio? De simpatizar con las personas, de darle una mano a la persona. Quiero decirte que estoy seguro que esas personas que salieron beneficiadas y que escucharon la predicación del Evangelio, se van a convertir y van a creer en Cristo por medio del instrumento humano. Esa es la real señal del fin. Que el Evangelio de amor, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Si aún no llega el fin, y este es el llamado que quiero hacer contigo, si aún no llega el fin, es porque el Evangelio de Cristo aún no es predicado en todo el mundo. Y si aún no es predicado, seguirán aconteciendo devastaciones, terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, etcétera.
Pero ¿por qué no aprovechamos esas instancias de poder darle una mano a la persona que más sufre, a la persona que necesita? Recuerda lo que dice Jesús, es mejor dar que recibir. 2 principios, aprovechar estos acontecimientos para predicar el Evangelio. Y segundo, persevera, ten paciencia, porque Jesús, como resultado, va a recompensar esa paciencia. Vuestro trabajo va a ser recompensado, dice el texto bíblico de Mateo 24, que no lo leímos. Recuerda, aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades están para aprovecharlas. Y segundo, ten paciencia. Si estás sufriendo, si estás en un momento de tu vida oscura, con oscuridad espiritual, te hace falta algo, tienes necesidad, Jesús te dice, persevera, ten paciencia, bástate mi gracia, dice Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando tú estás de lo mejor de la vida, cuando tú estás débil, sufriendo, en el suelo. Es ahí donde Jesús te dice y te da la mano y te dice, ten paciencia. Persevera, porque el que persevera será salvo. Que nadie te engañe, que ninguna denominación falsa te engañe, que solamente la Biblia sea tu lámpara a mis pies, la Biblia, tu palabra, y lumbrera mi camino. Abrazo grande y que Dios te bendiga. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Siga nuestra sintonía, que ya viene el culto en vivo y en directo desde nuestro templo allí de Santiago de Chile. Que Dios les acompañe, que puedan tener una linda experiencia en el Señor cada día. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, cuando el reloj esté marcando las 10 de la mañana. Un abrazo y que tengan una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.